Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Insight Hola, soy la maestra Chris Dex. y estamos con ustedes en otro espacio del Rincón del Análisis, donde vamos a hacer extensa la invitación a que vean este video porque vamos a tocar una temática muy importante, que es un debate de hecho que ha existido desde hace mucho tiempo. Pero antes de hablar de él, no olvides suscribirte, darle manita arriba, activar la campanita de las notificaciones y dejarnos todos tus comentarios. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre este debate de los videojuegos y su impacto en la conducta del niño y del adolescente, porque es un tema que ha tenido como mucha controversia desde hace muchísimo tiempo, no es reciente, es desde hace mucho, y si realmente tiene un impacto tan perjudicial en la conducta impulsiva, en la conducta antisocial y en la conducta delictiva. Entonces, velo hasta el final y vamos a esperar que sea de tu agrado. Comencemos diciendo que, bueno, los videojuegos han existido ya desde hace muchísimo tiempo y su evolución ha ido a la par de la tecnología y del ser humano. Tenemos de todo, videojuegos familiares, individuales, cooperativos, que tienen una historia, RPGs, de todo tipo de videojuegos. Pero en particular hay que mencionar que tratar de reducir la conducta antisocial, delictiva o psicopática solamente al empleo o abuso de ellos sería como un poco soso, por así decirlo. No podemos afirmar nada más esa parte. Como demasiado reduccionista, ¿no? Exactamente. Como tratando de encontrar al único causante responsable de una cuestión que es multifactorial. Así es. De hecho, ha habido un debate sobre que debería de existir una manera de saber la temática de los videojuegos, que curiosamente para los padres sería importante saber que sí existe. Todos los videojuegos, al igual que las películas, tienen una clasificación que viene abajo del disco, que va desde para toda la familia, adolescentes, mayores de 18 años. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso porque habla de la temática del videojuego. Tenemos algunos, por ejemplo, Grand Theft Auto, que sí es un videojuego que es exclusivamente para adultos por la carga sexual, el uso de sustancias, los actos delictivos que se pueden cometer en él. Que es la esencia del juego, ¿no? Exactamente. Son ladrones de carros. No lo hacen no llegan y te dicen, mira, te voy a bajar del vehículo. Obviamente hay cuestiones de violencia y que por eso existe esta restricción. Así es. Entonces, una parte importante, al igual que con las películas, es necesario mencionar siempre que un videojuego tiene que estar acompañado de la supervisión paterna. ¿Por qué? Porque juegan mucho con esta parte de la fantasía y es necesario explicarle siempre a los niños y adolescentes qué parte es fantasiosa, qué parte no, que sí puede ser real y qué no. Eso va a fungir un papel crucial. En algún video ya habíamos hablado un poquito de conducta antisocial y también de cuestiones psicopáticas en algunos análisis que hemos hecho de personajes históricos, pero en este caso quiero retomar un punto importante. Chris, ¿nos podrías ayudar a comentarnos cuál es la triada psicopática de la que hace falta mencionar? ¿Cómo se puede empezar a ver o a qué se refiere? Bueno, principalmente no tener en cuenta o hacer énfasis en que no hay que poner atención a este tipo de cuestiones ya hasta que el niño tiene problemas en la escuela, en la casa, de conducta o de cualquier otra situación. Es decir, hay que estar muy al pendiente de todas las manifestaciones que puedan llegar a tener los niños. Tampoco significa que vamos a estar ahí todo el tiempo encima de ellos, pero sí hay 3 síntomas en específico, que es la triada psicopática, que son como una especie de alarma o de alerta a la cual es importante hacer caso, sobre todo porque nos habla de que no hay un control de impulsos y que no hay este establecimiento o esta internalización de las normas sociales que son necesarias para poder convivir en la civilización, sí, tal claro. Cual, ¿no? Entonces, el primero de estos síntomas tiene que ver con algún problema de neuresis o encopresis. ¿A qué nos referimos con esto? Episodios donde no se pueda controlar, ya sea en el día o en la noche, la micción o el defecar, ¿no? Uh-huh. Que se haga de manera aparentemente involuntaria, pero sobre todo donde ya hubo un control de esfínteres en un determinado momento. Es decir, si es un niño que está aprendiendo a ir al baño, pues es regularmente normal que tenga ese tipo de accidentes porque apenas está aprendiendo, pero si es una persona, un niño que ya aprendió a hacerlo y después empieza a tener este tipo de manifestaciones, es una alerta en cualquier sentido, ¿no? Claro. O a cualquier edad que se llegue a presentar.
La otra tiene que ver con conductas, sobre todo donde haya agresión hacia animales, desde golpearlos hasta matarlos en repetidas ocasiones. Es decir, no al mismo animal, pero sí estar buscando la forma Lastimar. de poder llegar a hacer estos actos. Sobre todo es muy común que se haga como con los perros incluso, ¿no? Que es algo que se tiene como más a la mano. Y la otra, lo que también se puede conocer como un aplanamiento emocional, donde no hay aparentemente esta manifestación afectiva, ya sea de manera positiva o negativa. Entonces, cuando se presentan este tipo de síntomas, es importante hacer algo al respecto, ¿no? No únicamente pensar o tratar de culpar a la escuela o a los videojuegos o a cualquier otra cosa, porque aparte si estos síntomas se conjugan con... porque bueno, el problema de los videojuegos, creo yo, desde una perspectiva muy particular, no es solamente el hecho de estar expuestos a este tipo de estímulos, que no nada más estamos expuestos en los videojuegos, sino en la televisión, en la calle, es algo que desafortunadamente está en nuestra sociedad, ¿no? El punto es que muchas ocasiones los videojuegos pueden abrir esa puerta o esa posibilidad a ciertas conductas repetitivas e impulsivas, donde se pasa gran parte del tiempo o se consume gran parte del tiempo en este tipo de actividades, ¿no? Es decir, no es lo mismo que un niño esté media hora jugando cada tercer día, cada semana, a que esté 5 o 6 horas. 6 horas de corrido sin ir al baño, sin comer, sin dormir, incluso sin salir, sin ocuparse de sus obligaciones por estar jugando. Entonces, estamos hablando de tanto en la triada psicopática como en este tipo de conductas donde no hay una regulación de los impulsos, donde únicamente se busca la satisfacción, ya sea sádica, es decir, de lastimar o de golpear a otras personas o incluso a veces a sí mismos, o la renuncia de los impulsos sexuales en un determinado momento. Que no nada más es, los impulsos sexuales no son exclusivos de los hombres, sino también de los niños, ¿no? De hecho, yo agregaría esto, porque estamos hablando entonces de la triada psicopática, de por qué son señales de alerta, pero también agregaría la parte orgánica, porque no solo no podemos reducir tampoco, así como decir los videojuegos son la causa, tampoco podemos decir la triada psicopática es el único origen, es un conjunto de muchos factores. Cultura, esta triada, los videojuegos, estímulos externos, pero también una parte orgánica es fundamental. En esta parte orgánica quiero hacer alusión principalmente a las neuronas. Sabemos que es la unidad básica del cerebro y tenemos más de un tipo de neurona. La neurona, por ejemplo, interconectora, la neurona sensorial, la neurona motora, pero también hay otra neurona que es básica, la neurona en espejo, que es la que permite la empatía con el ser humano, la empatía hacia otro ser vivo. Si hay un daño en este tipo de neuronas, ya sea una baja actividad o nula actividad de ellas, se pueden empezar a presentar algunos otros componentes que deriven en conductas impulsivas, violentas o de cualquier género, ¿no? Entonces es necesario empezar a contemplar que tenemos ya varios factores. Hablamos de un factor cultural, estímulos. Hablamos de un factor emocional y la triada psicopática. Pero también estamos integrando un factor orgánico que son el mismo desarrollo del cerebro y de las funciones de sus neuronas. También en ese caso, pues convendría agregar esta cuestión familiar, es decir, tiene mucho que ver, o no sé si han escuchado ese tipo de frases de relativamente trillada, estoy de acuerdo parcialmente, de tu hijo es tu espejo, ¿no? Y no es que, o sea, los niños y las personas también tienen sus propias características, pero sí tiene mucho que ver la manera en la que se vinculan o se relacionan dentro del núcleo familiar y la percepción que los niños van llegando a tener al respecto, ¿no? Es decir, cómo se está ejerciendo esta función materna o paterna, y no hablo específicamente de los progenitores tal cual, sino de quién está al cuidado de los niños, qué tanta atención se pone. Es muy común de, pues distráete con la televisión, con los videos, con el internet, con los videojuegos. Entonces eso también pues nos habla mucho o se conjuga con todos estos factores que hemos mencionado. Por supuesto. De hecho, entonces podemos empezar a entender una máxima de la psicología, de la psicoterapia Gestalt, que dice el todo es más que la suma de sus partes. No podemos individualizar y determinar que solo un origen
es lo que provoca toda una problemática, sino es la suma de todo esto va a impactar en el desarrollo de algún tipo de conducta o trastorno o cualquier otro tipo de afección emocional o mental, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hasta aquí, Cris, ¿quieres dar algún tipo de conclusión? Sí, sobre todo, bueno, tener en cuenta que últimamente es más común tener como estas idealizaciones o especie de sensación de supremacía sobre personas o personajes que podemos ver incluso aquí en México o en algunos otros países, sobre esta cuestión de muerte, de narcotráfico, de matanza, entre otras cosas, donde no hay como una orientación en ese sentido, ¿no? Como que se cree que es a lo que se debe aspirar en un determinado momento y que pues no necesariamente es así. Y la otra es que muchos de estas consecuencias tan catastróficas que puede llegar a haber, que aparentemente se culpa únicamente a los videojuegos como tal, pues es algo que se puede ir atacando o detectando desde un momento primario, es decir, cuando hay algún tipo de sensaciones, de actitudes que no son normales en los niños, que hacen o dejan de hacer ciertas cosas, pues es importante poner atención y sobre todo buscar a profesionistas de la salud, no únicamente pues quedarse ahí y recurrir a otro tipo de servicios o no hacer nada al respecto, ¿no? Claro, no justificar sobre todo la conducta con la edad, porque he escuchado a mucha gente decir, déjalo, es una etapa, es parte de su adolescencia o es parte de su infancia, se va a quitar solo, porque no funciona así. O sea, si detectamos esto, como dice la maestra, hay que empezar a intervenir. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este pequeño brevario, vamos a esperar que sea de tu agrado. Déjanos tus comentarios, tu like, síguenos y pues nos estaremos viendo en el siguiente video. Cuídate mucho. Chao.